Muy bien, hemos visto en Lucas 24 el seminario de estos dos tristes discípulos en camino a Emaús, donde Cristo les enseñó que debían de haber sabido que toda la Biblia trata de Jesús. Y hemos visto algunas maneras por las cuales vemos a Cristo en toda la palabra, por la gran historia, creación, caída, Cristo, consumación, pero con Cristo activo entre la caída y la cruz, su llegada en el Nuevo Testamento. Y hemos pensado también en el compromiso de Pablo y de los apóstoles y el compromiso que debería de ser nuestro también, de predicar a Cristo en toda la palabra. Así que lo que queremos hacer ahora es ver un método que he llamado el béisbol del sermón cristocéntrico. Mi esposa se rió cuando le dije que esto era el título que le había puesto, porque yo no soy muy deportivo, pero cuando era niño sí jugué el béisbol. ¿Cuántos de ustedes jugaron el béisbol? Escucho amenes, ok. Se ha dicho que el béisbol en algunos países es otra religión, no sé cómo sea aquí, pero sé que hay algunos fanáticos del béisbol en donde quiera que vayas. Así que pensemos en esto como un método para encontrar a Cristo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a la palabra de Dios y también tenemos a la congregación, pero tenemos una gran brecha. ¿Les gusta mi brecha? No soy muy bueno para ilustrar en este programa todavía, pero es un hoyo, una brecha. Hay una separación entre la palabra de Dios y la congregación. Y lo que nosotros como comunicadores de la palabra debemos de hacer es remover esta brecha con el favor de Dios y hacer que la palabra de Dios se conecte a la congregación. Es el punto, ¿verdad? Y hay unos pasos que tenemos que tomar si es que haremos que la palabra conecte al corazón de nuestros oyentes. ¿Qué dice el texto que debo de predicar? Es correr a primera base. Hablaremos de todas las bases. Segundo paso, ¿qué significa el texto en su horizonte histórico? Tercero, ¿qué significa el texto en su contexto canónico? Es decir, en su contexto como una parte de la Biblia en su totalidad, de Génesis a Apocalipsis, su contexto canónico. Y por último, ¿qué significa el texto para el corazón contemporáneo? Si obviamos este último paso, nunca hemos llevado a la palabra de Dios a nuestra congregación. Tenemos que ver qué dice el texto que debo de predicar, qué significa el texto en su horizonte histórico, qué significa el texto en su contexto canónico como parte de la palabra de Dios y qué significa el texto para el corazón contemporáneo. Bien, veremos primero corriendo a primera base. Es cuando tenemos la palabra de Dios frente a nosotros en nuestro estudio, quizás el lunes, quizás por quehaceres durante la semana, el jueves, el viernes, espero que no muchas veces el sábado, a veces suele pasar, pero cuando nos sentamos frente a la palabra para desarrollar un sermón, este es donde comenzamos. Comenzamos corriendo a primera base. Llegar a primera base es definir el texto y lo que dice. Es un paso simple, no muy complicado, pero también importante. Lo que tenemos que hacer primero es decidir qué predicaremos. Rascándonos la cabeza, cuánto tiempo tengo para prepararme, dónde Dios me tiene estudiando su palabra, qué curso estamos llevando, estamos en un libro, me acostumbro a predicar un versículo, una palabra. Aquí es donde pensamos y determinamos cuál es el texto que debo de predicar. Ya que tengas decidido el texto, comienzas, si tienes habilidades en los idiomas, quizás por el seminario, quizás por estudio propio, con la ayuda de una Biblia como la que podremos entregar hoy o algún recurso, empiezas a ver la traducción, comparas traducciones. Si tienes habilidades en los idiomas originales, por favor utilízalo y no dejes que eso se pierda. Yo recientemente me di cuenta que todos mis esfuerzos en estudiar hebreo se me estaba yendo porque no practicaba. Y es un esfuerzo, pero si tienes habilidad de repasar eso o de aprender a hacer eso, es de mucha ayuda.
Pero Dios bendice también al sermón de aquel que nunca estudió eso. Pero es una herramienta importante. Bueno, puedes comparar traducciones. ¿Qué dice esta traducción? ¿Qué dice la otra? ¿Dónde hay una diferencia? Quizás ahí es donde hay que profundizar un poco más para entender el texto. Estudio inductivo. Estudiar la palabra y con un lápiz en la mano, con algo en la mano, escribir lo que notas en el texto. Un maestro muy famoso de un seminario en el estado de Texas hacía que sus estudiantes hacía que ellos tomaran un pasaje y lo estudiaran de esta forma y que escribieran 100 cosas que notaban en el texto. Luego llegaban con el maestro, entregaban su tarea, les dijo, bien, ve y con el mismo texto traen 100 cosas más. O sea, el punto aquí es de entender tu texto, de conocer tu texto, que este texto tú lo tienes de memoria, en el corazón. Este es tu texto. Tú has pasado tanto tiempo que puedes soñar el texto. Yo te despierto a las 3 de la mañana y te digo, ¿qué dice el texto? Y muy cansado puedes citar el texto, porque tienes tanto tiempo en este texto, meditando en ello. Memorización, obviamente oración también. Esto no lo voy a incluir en cada diapositiva, pero es lo central de todo lo que hacemos. Nada de lo que hablamos hoy significa nada si no oramos, porque solo es el Espíritu Santo que nos ayuda a hacer esto. Pero hay algo que debemos de ver, está un poco tapadito, pero dice entendimiento y convencimiento. Hay dos aspectos del predicador que a veces malamente lo dividimos. Hay un aspecto cognitivo, el aspecto de entendimiento, de estudio. Algunos de ustedes, Dios los diseñó más de este lado, o más peso del lado del trabajo cerebral, donde tú dices, quiero analizar, quiero ir más a profundo, quiero investigar todo lo que puedo sobre la doctrina de y la historia de la iglesia conforme a este tema. Bueno, hay personas que Dios diseñó de esta forma, hay otras personas que el corazón es lo que maneja, el corazón es lo que realmente marca al predicador. Y sin prepararte mucho, tú te paras aquí en el púlpito y puedes tener a todos ameneando todo el día, pero hay que unir las dos cosas. Dios nos dio tanto el razonamiento y la habilidad de estudiar como el corazón para comunicar con pasión, con vigor, con pasión y con todo lo demás, lo que hemos entendido de su palabra y lo que Cristo nos ha enseñado de su palabra. Esto lo vemos las dos cosas cuando Pablo amonesta a su pequeño discípulo predicador, un nuevo predicador. Le dice, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Ambas cosas. En nuestro estudio de la palabra, esto es lo que hace un predicador: entendimiento y convencimiento. Cuando obviamos uno de los dos, si obviamos convencimiento, somos fariseos. Estamos hablando sin realmente creer nada. Si obviamos entendimiento, pero con mucho convencimiento, paramos en el púlpito, vamos a comunicar un desastre. Así comienza toda la falsa doctrina, toda la historia de la iglesia. Cuando no se unen ambas cosas, ambas herramientas o ambos lados del personaje del pastor que Dios ha dado a cada persona que predica la palabra, entendimiento y convencimiento. Bueno, esto es llegar a primera base, no brincarnos del difícil, a veces cansado trabajo de estudiar, de pasar tiempo. Llegar a primera base es definir el texto y lo que dice, o sea, qué dice el texto que debo de predicar. Bien, vamos a correr a la siguiente base. ¿Qué dice el texto que debo de predicar? El microscopio, el estudio profundo de la palabra, pero también qué significa el texto en su horizonte histórico. ¿Qué significa cuando dice su horizonte histórico? Pues llegar a segunda base es discernir el significado del texto para la audiencia original. A la iglesia a la cual escribió Moisés, el pueblo de Dios, el Antiguo Testamento. Los salmos, el pueblo de Israel leyendo y cantando los salmos. ¿Qué significaba
cuál era el significado del texto para la audiencia original. Es decir, qué significa el texto en su horizonte histórico. La limitación, déjame explicar un poco más sobre lo que significa el horizonte histórico. Es muy importante porque nos ayuda a evadir serios problemas de la interpretación bíblica. La limitación del horizonte histórico del Antiguo Testamento fue esto: no poder ver con claridad aún a la culminación de la gran historia de redención. Es decir, fueron limitados tal como lo eres si vas, bueno, he pasado algunos días en La Habana. Si tú vas al malecón, miras hacia la mar, parece eterno. Tú ves el horizonte y la mar y va hasta, tú puedes ver y ver y ver y ver. Si como mañana lo haremos nosotros, tú vas, bueno, si sigues a Tierra del Río y entras a la sierra, a la montaña, o si vas a Holguín y entras a la sierra por allá, empieza a ser, el horizonte te es limitado porque te tapa este cumbre, te tapa el siguiente, te tapa la sierra. Pero la revelación de Dios en su palabra es como esta imagen de los cumbres de una sierra. La revelación progresiva, lo podemos llamar, conduce al pueblo de Dios y al mundo como de cumbre en cumbre a una vista más y más clara del prometido Redentor. Primer pico, primera cumbre, Génesis 3:15. El segundo, la promesa a Abraham, un poco más claridad. Tercero, el pueblo de Dios rescatado de Egipto. Poco a poco, nuestro Dios abrió el entendimiento de su pueblo y del mundo de lo que era por venir. Pero en su horizonte limitado, como aquellos profetas de los cuales habló Pedro, dicen: ¿pero qué cosa nos estás diciendo, Dios? ¿Por qué debo de comunicar ese mensaje al pueblo? No entiendo, solo puedo ver aquí. Este es el horizonte histórico. Entonces, como predicadores y estudiantes de la palabra, recordemos esto: mientras que trazamos la revelación de Cristo en el Antiguo Testamento por las sombras y los tipos que apuntan hacia Él, el campeón, el cordero, el cabrillo, cosas así, siempre debemos de mantener en mente también que el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros estaba con Dios y era Dios. Como tal, al prestar atención a los cuidados de Dios para con su pueblo en el Antiguo Testamento, la provisión de maná, el rescate del pueblo de Dios de Egipto, la provisión de un rey cuando después del periodo de los jueces era de grave necesidad, un rey para Israel. Al prestar atención a los cuidados de Dios para con su pueblo en el Antiguo Testamento y al considerar lo que les enseñó por su revelación divina dentro de su horizonte limitado, su horizonte histórico, cuando prestamos atención a lo mismo, honramos a Cristo y a su actividad antes de su encarnación. Es decir esto, mis hermanos, a veces leemos un texto en la Biblia, no estoy diciendo que tú lo hagas, pero me imagino un predicador que se sienta con la Biblia, lee un texto de la palabra en el Antiguo Testamento, que es nuestro enfoque ahora, y dice: no entiendo esa parte, vamos a ir al siguiente. No tampoco. Y te vas, y te vas, y te vas, porque lo que no estamos dispuestos a hacer es entender el horizonte histórico limitado y hacer el duro trabajo de meternos en los zapatos de aquellas personas en aquel momento y de pensar qué es lo que Dios le comunicaba a su pueblo en ese momento. Es un paso muy importante si vamos a llegar a Cristo y llevar a Cristo a la congregación desde un pasaje del Antiguo Testamento. Ponernos en los zapatos o en las sandalias. Yo crecí en México, si no lo han notado por mi español, en los huaraches, podemos decir, de la primera audiencia, y entender qué es lo que Dios está haciendo por su pueblo, comunicándole a su pueblo y cómo Cristo es activo en eso. Regresemos corriendo a la primera base. Ya de haber corrido a primera base, has notado algunas cosas. Una persona o algún oficio del Antiguo Testamento. El profeta Jeremías, si estás en Jeremías 31 o en aquel pasaje donde Jeremías está en el pozo, un oficio como sacerdote, si estás estudiando y llegas a algún pasaje donde hay instrucciones para los sacerdotes del pueblo de Dios y tú dices: ¿qué voy a hacer con este pasaje? Es lo más aburrido en el mundo, y sigue y sigue y sigue.
los reyes de Israel, algunos reyes buenos, algunos reyes malos, ejemplares negativos. Quizás ves eventos y situaciones. El arca de Noé sería un evento, provisión de maná, una situación, ¿verdad?, del pueblo hambriento, también un poco disgustado con su estancia en el desierto, la provisión de maná. David huyendo de Saúl. Ahí tenemos a dos reyes y también una situación. Recientemente estuve en Israel, donde David huyó de Saúl, y te hace pensar, estás ahí, empiezas a tratar de ponerte en los zapatos de David, en su horizonte histórico, y ¿qué era lo que significaba este texto? ¿Por qué este texto fue comunicado al pueblo de Dios? Localidad es importante. Yo siempre pienso que hay una geografía bíblica, que hay una geografía en la Biblia que es evangélica. Cosas como el huerto, el desierto, el templo, si meditamos en ellos, nos van a llevar a Jesús. Pero hay que hacerlo dentro del horizonte histórico. Hay más cosas que veremos al estudiar la palabra, pero yo puse plays porque no sabía que era en español. Una jugada, los que son beisboleros, una jugada prohibida. Son dos jugadas prohibidas que les voy a mencionar. Esta es la primera. Cuando yo jugaba béisbol como niño, yo hice una jugada prohibida cuando me atraparon entre segunda y primera. No sabía qué hacer, yo arranqué para lo verde, corrí para el field. Bueno, ustedes saben, los que saben lo saben. Y yo corriendo, todo está, yo creo que si hubiera sido la hora de los smartphones, de los teléfonos que graban video, hubiera sido viral. Pero corrí, me caí, tumbé el casquito y mi abuelo lo tiene todo en una cámara. Esa es una jugada prohibida, pero también como predicadores hay jugadas prohibidas. Jugadas donde no estamos realmente haciendo lo más correcto con el texto. Esta jugada prohibida, la primera, es hacer el estudio inductivo, meditar, pensar en todos los detalles del texto, llegar a observar nuestra lista de 100 cosas, ¿no? Hay un rey, hay la provisión de maná, aquí está un sacerdote, este es el arca de Noé, y corremos directamente a Cristo. Y eso es lo que sucede cuando hacemos esta jugada prohibida. Correr de primera base, la persona, oficio, evento, etc., directo a tercera base, a Cristo, usualmente resulta en alegoría. ¿Por qué es incorrecto manejar mucho la alegoría? No estoy diciendo que a veces no se puede usar como ejemplo, pero alegoría no toma en cuenta la razón por la cual el texto nos fue dado. No pone al texto en su contexto histórico, solo dice, bueno, esto me recuerda a esto y he llegado a Cristo. Y a veces puede ser muy fuerte, muy potente ese tipo de alegoría, muy conmovedor, pero quizás no muy fiel y contextual, y no es una buena interpretación. Tenemos un ejemplo. El Agustín de Hipona, el San Agustín, dijo, la puerta del arca simboliza la herida en el costado de Jesús. Y de ese punto empezó a predicar un buenísimo, bueno, por lo menos un bonito sermón sobre cómo la sangre que fluye. Y luego fuimos cerrados en el costado de la herida, o la herida del costado de Cristo, tal como, y bueno, tú sabes a dónde va eso. Y puede ser muy conmovedor, puede ser interesante, puede ser más fácil incluso, pero no es una buena manera de predicar. No estoy diciendo que no lo uses de ejemplo, de vez en cuando. Pablo lo hizo como ejemplo en Gálatas. Dijo, esta es una alegoría, y fue muy claro cuando lo dijo. Cuando habla de Sinaí y Sion, luego lo pueden buscar. Pero bueno, no queremos ser alegoristas, hay una mejor manera de predicar la palabra. Y es cuando notamos lo que significa el texto en su contexto histórico. Quiero presentarles de aquí en adelante tres métodos para llegar a Cristo y llegar a la aplicación cristocéntrica. Espero que no sea muy confuso, voy a tratar de explicarlo claramente, pero son tres métodos y tres preguntas que hacer en cada método. Estamos en el primero. ¿Qué es lo que Dios hace? Por ejemplo, en el Éxodo, la primera pregunta que hacemos del texto es, ¿qué hace Dios para su pueblo?
Este es algo fácil para poder seguir el ejemplo, y hay textos más difíciles donde este método es de ayuda. Llegamos a un texto y decimos, ok, vamos a ver primero qué es lo que Dios hace aquí. Estamos en el Éxodo, entonces nos preguntamos, ¿qué hace Dios para su pueblo? La respuesta, en la manera que tú la quieras describir, podríamos decir que Dios oye el clamor de su pueblo y lo rescata de la esclavitud. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que Dios hace por su pueblo. Ahora, otro ejemplo, otro método, otra pregunta que hacerle al texto. De los tres métodos, esta es la segunda. Hemos visto qué es lo que Dios hace aquí, pensando más doctrinalmente o quizás más específicamente sobre Dios. ¿Quién es Dios? ¿Qué nos muestra este pasaje sobre la persona de Dios, sobre las características de Dios? No lo que hace, sino lo que es. Salmo 23, otra fácil para seguir el ejemplo. ¿Qué nos enseña Salmo 23 sobre quién es Dios? Ayúdenme. ¿Qué es lo que es el pastor? También es el que nos acompaña, el que nos protege, el que nos guarda, en cuya presencia vivimos para siempre. Tú sabes, desarrollas y dices, Dios es el buen pastor que provee, que restaura, que protege, el bondadoso, el misericordioso, el que siempre nos invitará a su presencia para siempre. Eso es algo que aprendemos sobre quién es Dios. El tercer método, con su primera pregunta, es Cristo resuelve problemas. Esta me gusta mucho, es muy interesante. Porque llegas a un texto y tú dices, estoy leyendo la historia de Ahaz, o de Ahab. Bueno, todos los reyes negativos del Antiguo Testamento tienen nombres extraños y no tan conocidos, pero un rey que es un mal ejemplo. Estás leyendo, el ejemplo que estamos tomando es los reyes israelíes. Lo único que puedo pensar en este texto es decirle a mi congregación, mira lo que hizo ese rey, no lo vayas a hacer. Lo que ese rey hizo es un ejemplo de lo que no debes de hacer. Vamos ahora. Pero así no llegamos a Cristo, y un buen método es de notar que Cristo resuelve problemas. Aquí en este texto, o en cualquier texto que leas sobre un rey como ejemplo negativo, contesta o presenta un problema. ¿Qué problema o qué tensión queda sin resolverse en el pasaje? Como tema, los reyes de Israel nos comunican algo. En los reyes de Israel vemos a reyes malos y a reyes ejemplares, ¿verdad? Pero ninguno, ni siquiera David, el hombre conforme al corazón de Dios, es el perfecto rey que el pueblo de Dios necesita. Ese es un problema. Es una tensión que queda sin resolverse. Bien, todo esto lo empezamos a desarrollar cuando consideramos qué significa el texto en su horizonte histórico. De hecho, para poner esto en contexto, Primera y Segunda de Samuel se puede titular ¿Por qué David es el mejor rey del universo? Bueno, de la historia humana. Pero aún en estos textos vemos que David falla, y gravemente. Entonces, Primera de Samuel en sí, como parte de la palabra de Dios, presenta una tensión. David es el mejor rey que puedes haber esperado, pero no es el rey perfecto que tú necesitas. Es una tensión. ¿Dónde se resuelve? Se resuelve en el Nuevo Testamento. Bueno, ya de haber estudiado la historia o el horizonte histórico es safe. Has llegado a la segunda base, pero no has terminado el proceso de interpretar la palabra de Dios. Porque ¿qué sucede? Otra jugada, bueno, primero vamos a repasar para no olvidarnos de las bases que dice el texto que debes de predicar, qué significa el texto en su horizonte histórico, y correr a tercera base es determinar, de descubrir qué significa el texto en su contexto canónico, o sea, como parte de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es que este texto contribuye a la gran historia de Jesús? ¿Qué significa en su contexto canónico? Otra jugada prohibida. Esta es la que solemos hacer, aún cuando tomamos muchísimo tiempo en preparación. Corremos de lo que significa el texto para la primera audiencia, de lo que Dios
comunicaba a su pueblo en ese horizonte limitado, esa perspectiva limitada por su historia, su localidad, su tiempo en la historia. Y eso es lo que aplicamos a la congregación. Correr a segunda base, directo a home. ¿Sí? Home, ¿verdad? ¿Español? Una palabra en inglés, pero directo a la aplicación hoy, al corazón de la congregación, usualmente resulta en moralismo. ¿A qué me refiero con moralismo? Déjame darte un ejemplo. Ejemplo, David fue valiente y con la ayuda de Dios mató al gigante. Sé valiente como David y triunfa sobre los gigantes de tu vida. Ahora, si esta ha sido la aplicación, déjame darte algo que pensar. ¿Por qué fue incluido la historia de David? ¿Por qué fue incluida en la Biblia? ¿Qué propósito? Si la Biblia es el autor, regresando a ese ejemplo, ¿qué parte del auto es? ¿Qué función tiene? ¿Qué contribuye a la totalidad? ¿Por qué fue dado? ¿Fue dado para decirle al pueblo que puede triunfar sobre sus gigantes? ¿O será que en esta historia vemos al pueblo de Dios enfrentando a un gran amigo? Un gran amigo que parece ser imposible de derrotar. Y el rey, ¿dónde está el rey Saúl? ¿Dónde está el rey? ¿Está defendiendo al pueblo? No, está en el palacio, cobarde, flojo, desinteresado. Y llega un joven pastor, y dice: ¿dónde están todos? Me mandaron a buscar y a vigilar a mis hermanos. ¿Dónde están? Están todos comiéndose las uñas atrás de una colina porque le tienen miedo al gigante. ¿Y dónde está el rey que debe de estar defendiéndoles? Está en el palacio, desinteresado, no sé, tomándose su copa y sentado en su trono sin preocuparse. No va a ensuciar sus zapatos yendo a defender al pueblo. Está en su rey. El rey está en su palacio. Y este pequeño joven David dice: envíamelo a mí, yo defiendo al pueblo del gigante. ¿Quién nos está mostrando esto? ¿Que nosotros debemos de ser como David, valiente y defender al gigante? ¿O será que Dios nos está demostrando el rey que necesitamos? El rey Saúl está atrás, cobarde. El pueblo de Dios necesita a alguien que lo defienda, necesita a alguien que lo rescate, necesita a alguien que defienda el honor del nombre de Dios cuando el gigante blasfema el nombre del creador del universo. Y David representa a su gran hijo en el linaje de David, que será el Señor Jesucristo, que Él va y que Él defiende al pueblo, que Él hace lo que el rey debe de hacer para el pueblo. Nosotros no somos llamados a defendernos frente a ningún gigante, sino es que primero entendamos que nuestro rey nos ha defendido, nos ha rescatado del gigante, ha triunfado en su obra de redención. Solo es entonces que nosotros podemos empezar a pensar a vivir una vida victoriosa con gigantes. ¿Qué es eso de ir a triunfar contra tu gigante? Si tú piensas en tu caminar cristiano de lunes a viernes, el pastor te dice eso el domingo y ya para atardecer el lunes ya estás derrotado por el gigante. Pero confiando en la gracia que Cristo nos da, que Cristo nos ganó al defendernos contra el gigante del pecado y la muerte para redimirnos, entonces nosotros podemos empezar a vivir una vida confiando en Él y caminando en la santidad. Esto no es una alegoría, porque lo que hemos visto que se presenta David en esta primera escena fue ungido como rey, y lo siguiente que vemos es esta escena con David y el gigante. Y poco a poco en toda la palabra de Dios vemos que David se desarrolla como un símbolo, como una promesa de Cristo que era por venir. Así que esta es una vida que no debemos de hacer. Hay una mejor manera, y es llegar a tercera base, llegar a lo que realmente significa el texto en contexto de toda la Biblia, descubriendo el significado del texto en su conexión con Cristo, o sea, qué significa el texto en su contexto canónico.
Hasta ahí, mis hermanos, vamos a parar. Creo que ya me indicaron que es tiempo de tomar un descanso, de comer algo. Y vamos a regresar para ver esta última jugada, podemos decir, siguiendo con el ejemplo, que es tan importante. Y algún ejemplo y quizás tiempo para preguntas si hay. Pero hasta ahí vamos a terminar por ahora. Gracias.